Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones. El mago es el puente entre la realidad cotidiana y el mundo de las posibilidades, de los deseos inalcanzables, de lo que no se puede conocer. Vive con un pie a cada lado. Por eso nos puede llevar y acompañar siendo el guía o simplemente mostrarnos un atisbo de ese mundo mágico. Lo mismo sucede con las metáforas. Las metáforas plantean un plano paralelo que no existe entre la parte literal, cotidiana o tangible y la parte figurada de posibilidades o de belleza. Es por eso que la metáfora es un elemento que combina tan bien en el arte de la magia. Un efecto mágico sin metáfora se queda en lo puramente literal y sorprendente. Al incluir en él una metáfora, de repente ese efecto es parte literal de una metáfora figurada y a la vez es lo figurado de una literalidad mágica e imposible, creando así una paradoja conceptual con la que podemos llegar a jugar. El trabajo de Miguel Muñoz y de Fernando Figueras sobre las metáforas en magia nos permite conceptualizar nuestros efectos de forma que resuenen mucho más con el inconsciente del espectador. La metáfora es mucho más que un recurso estilístico y, en mi opinión, es donde está el futuro de la evolución de este maravilloso arte. Bienvenidos y bienvenidas a Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Mi nombre es Borja Meyer, soy entretenedor profesional y el capitán de esta aventura audiofónica. En este episodio de Incautos Bribones vamos a sumergirnos en un estadio más profundo de lo habitual. Vamos a hablar de esos recursos que nos ayudan a expresar más. Y es que hoy, en Incautos Bribones, hablamos sobre magia y metáforas. ¡Comenzamos! Hemos comenzado el episodio con las palabras de Marta Abad, poetisa de lo pequeño, y es que hoy, para aprender y profundizar en este tema de las metáforas, que estoy seguro que, al igual que a mí, os parece muy sugerente e interesante, tenemos con nosotros a Fernando Figueras, que ya estuvo hace algunos episodios con nosotros hablando del campus mágico y de cómo buscar más allá de la magia, fuera de la magia. Hoy también tenemos con nosotros a Miguel Muñoz, campeón del mundo de magia en el año 2018 y de otros muchos premios, actor y artista de circo y un gran conocido en la comunidad mágica. Así que, si os parece, sin más dilación, comenzamos con este interesante tema. Bienvenido una vez más, Fernando Figuera, a Incautos Bribones, y bueno, bienvenido por primera, pero no por última vez, esperamos, Miguel Muñoz. Hola Borja, hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí con Miguel. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con todos vosotros. Un placer, Miguel, un placer, Fernando. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy, así que creo que lo primero sería comenzar a hablar sobre las acciones físicas. ¿Qué son las acciones físicas? ¿Qué son las acciones, Miguel? ¿Qué son las acciones? Bueno, las acciones, que es un tema que tratamos en el campus y que hacemos varias sesiones sobre el tema, es un concepto que viene del teatro. Entonces, lo básico de una acción es aquello que ejecuta el personaje para acercarse a su objetivo, para acercarse a lo que quiere. Entonces, el personaje quiere algo y se pone en acción para conseguir ese algo. Eso es lo básico de lo que hablaba Stanislavski y sería un poquito el concepto básico de acción. Sí, tiene intención de modificar la realidad, ¿no? La realidad actual, no la realidad de lo mágico y demás, sino que tengo sed, pues quiero beber agua. Sí. Entonces, la acción de beber agua es una acción que modifica, como tú has dicho, claro, que modifica la realidad. Claro, si no, no es lo mismo una acción que un movimiento, simplemente un gesto. Una acción debe de eso, acercar al personaje a su objetivo y modificar la realidad. Claro, si el personaje está lavando los platos, sí, es una acción en el sentido de que quiere tener los platos limpios, pero si la narrativa no va de los platos, sino que es una acción que hace, una actividad que hace mientras charla con su marido, porque es de lo que va la obra, la acción sí es la charla, lo otro es una actividad que sucede durante, ¿no? Eso es, puede ser una actividad, un gesto, sí, pero no es, claro, vamos a considerar acciones, aquello que mueve la propia acción en la obra, aquello que mueve la obra, claro. Que hace avanzar la narrativa. Que hace avanzar la narrativa y que modifica la realidad y la va modificando y por eso va avanzando. Sí, de hecho en psicoterapia se habla de cuando se habla de eso, de la diferencia entre problema y resultado deseado, ¿no? Un problema es algo que tengo y no lo quiero, y un objetivo deseado es algo que no tengo y sí quiero, ¿no? Entonces en ambos casos quieres modificar la realidad para tener menos de algo o más de algo. O más de algo, ¿no? Eso sería la idea también que se aplica a las acciones teatrales. Claro, sí.
Y luego esas acciones pues se pueden expresar con diferentes lenguajes, a través de lo verbal, a través de lo físico o a través de lo mágico incluso. Estupendo, Miguel, estupendo, Fernando. Yo creo que nos ha quedado claro esa definición de acción que, tranquilos y tranquilas, ahora nos llevará a hablar sobre el tema de las metáforas. Pero antes terminaba Miguel hablando de que las acciones también se pueden expresar a través de lo mágico, es decir, podemos hablar de acciones mágicas. ¿Qué es eso de acciones mágicas? Las acciones mágicas, vale, tenemos que tener en cuenta que una acción, como hemos dicho, es algo que nos acerca a nuestro objetivo, y sobre todo hay que tener en cuenta que es interesante expresarnos a través de acciones. Eso ya lo tienen muy claro en la escritura dramática, en escritura de novela, porque cuando me expreso a través de acciones, el espectador tiene que observar esas acciones y traducirlas en su mente, tiene que ir dándole significado. Por lo tanto, es más interesante que si simplemente le explico algo. Que una explicación, ¿no? Claro, que una explicación, una descripción de algo, que eso en una conferencia, pero cuando vas al teatro vas a otra cosa. Entonces, las acciones las puedes hacer, pues eso, verbales, físicas a través del gesto o a través de la magia. Vamos a poner un ejemplo muy tonto. Imagínate que hay una pareja que se van a separar y eso es una escena, entonces él dice, te dejo, y ella dice, no, por Dios, no me dejes, y dice que sí. Entonces han expresado esas acciones a través del gesto, a través del texto. Si es a través de algo físico, pues esa pareja puede estar, él se levanta, ella tira de él, y él hace un tirón y se acaba yendo. O a través de la magia, están atados, por ejemplo, con una cuerda, ella corta la cuerda, él corta la cuerda, ella la recompone y la vuelve a cortar y se va. Entonces, al final las acciones las puedes hacer mediante un efecto mágico también. Uh-huh. En un contexto más teatral o en un contexto más cotidiano, de lo que usamos a menudo. Nosotros hacemos muchas acciones a menudo. Cuando quieres al final adivinar una carta, tienes que hacer acciones que te acerquen a ese objetivo. Sacar la baraja del estuche, dar a elegir una carta, elegir un espectador. Esas acciones las podemos hacer mediante acciones mágicas. Que el elegir el espectador sea una acción mágica, que el sacar la baraja la haces aparecer y también es una acción mágica. Que todas esas acciones pueden ser mágicas, haciendo así que la atmósfera mágica del acto completo sea más amplia. Claro, eso en ese caso que has puesto, el de que aparezca la baraja, puede ser, ¿lo ves como algo estético o como lo ves ya algo como creando los límites del mundo mágico en el que está ese show? O Pueden ser las dos cosas, ¿no? Puede ser algo, depende del contexto, ya habría que analizar en qué contexto, pero sí que puede estar generando unos límites y una descripción del mundo que el espectador está observando. Estoy observando un mundo mágico donde las cosas suceden mágicamente y lo que estoy creando con eso es una atmósfera que rodea, que no sucede solo el efecto mágico cuando adivino la carta, sino que el efecto, hay más efectos mágicos, por lo tanto estoy generando un universo más mágico. Claro. Y no solo en el momento del efecto final. Y ya no está limitado el efecto mágico, como se suele decir, al final de un desarrollo de acciones, ¿no? Pasa esto, se elige, se pierde, etc. Ahora, efecto mágico. Uh-huh. Empezamos de nuevo. Se elige, se pierde, efecto mágico. Sino que los efectos mágicos suceden aderezados, ¿no? Están integrados en toda la obra, no están al final de cada acto. Claro. Y además ese efecto mágico te está diciendo que estás presenciando o un mundo mágico, o una persona con poderes, o la narrativa que sea. Claro. Sí. Y bueno, es igual, ¿no? Claro, siempre y cuando en este caso estás hablando de acciones, por lo tanto tienen intención de modificar la realidad, como decíamos. Por lo tanto, cuando el efecto mágico es fin en sí mismo, no es una acción. De hecho, ahí sería el gesto mágico, a lo mejor el que puede ser la acción, ¿no? Chasco los dedos para que suceda tal cosa. Y ahora cuando sucede es lo que quería conseguir. Ahí el efecto mágico no es un medio, es un fin. Tú estás hablando más bien de acciones mágicas donde la acción mágica es un medio para conseguir algo, ¿no? Sí, para conseguir algo, incluso para narrar algo, ¿no? Porque lo mismo que hemos dicho, eso, para elegir un espectador lo hago mediante una acción mágica, que puede ser la que sea. También puede ser que la acción mágica sea para contar algo sobre ti mismo, sobre ese personaje, contar que eres una persona indecisa a través de acciones mágicas, ¿no? A través de efectos mágicos, que el público entienda que eres alguien indeciso. Contar algo sobre la realidad que te rodea, o sea, que no solo vale para un juego más convencional aderezarlo con acciones, sino que te puedes ir también a otro tipo de narrativas y cómo las cuentas a través de efectos mágicos. Claro, que puede ser algo más literal o algo más conceptual, ¿no? En el tema de la magia perversa, los efectos que te dificultan puede ser mostrar que el personaje es un gafe, que es un desgraciado de la vida, que está deprimido, pero eso nada le sale bien. Los efectos tienen función de contar acerca del mundo en que estás. Están narrando a través del mundo, pero no con una explicación, sino con una acción que el espectador tiene que observar
y traducirla y darle un significado. Por lo tanto, es más interesante para el espectador que observa. Estás estimulando su imaginación, le estás implicando en la obra, ¿no? Tiene que resignificarla en su propia forma de entenderlo. Eso es. Eso es con todas las acciones, pero si la acción es un efecto mágico, también nos acercamos más a nuestro lenguaje, a nuestras herramientas expresivas. Así ya no es un mero espectador, sino un mero. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Miguel. Bueno, aquí tenemos un acercamiento a esas acciones mágicas que desde luego son muy interesantes para contemplarlas cuando presentamos un acto mágico. Y ahora vamos a la madre del cordero, ¿no? A lo que hemos venido a hablar hoy aquí. ¿Qué es esto de las metáforas? Habladnos sobre ellas. Las metáforas. Vaya temita también. Verás, cuando hablamos de metáforas, aquí vamos a meter todo tipo de comparación. Símil, cualquier cosa así, vamos a considerarlo metáfora, ¿no? Una metaánfora. Un contenedor de algo que no es ese algo. Comparamos una parte real con otra parte imaginaria. Donde la real no es igual que la imaginaria, pero yo creo una relación, de forma que se enlazan, ya son la misma. Si digo que tus ojos son como perlas o tus dientes son como perlas, la literal es los dientes, la figurada son las perlas. Una perla también es real, pero no existe en este contexto. La meto y ahora ya existe. A partir de que te miro, ahora ya siempre veo perlas, ¿no? Es traer a la realidad una ilusión. Hablamos aquí también mucho de las metáforas no literarias, sino conceptuales, las que desarrollaron Johnson y Lakoff en los 80, que es la que se estudian más en neurociencia, en psicología y en arte. Pero no entremos en eso, vamos a ir más al grano. Igual que las acciones, tenemos acciones físicas, acciones gestuales, psicológicas y mágicas, también podemos tener metáforas literales, narradas, gestuales y mágicas, que aquí es donde Miguel tiene mucho que decir. Sí, bueno, a mí me gusta trabajar con el tema de metáforas. Precisamente apuntabas antes cómo en psicología se usan de otra forma, y a mí esto me viene del trabajo que hice con una compañía de danza, DBA Physical Theater, que el coreógrafo precisamente era también, además de coreógrafo, psicólogo, ¿no? Entonces él empezó a trabajar cómo hacer que el movimiento tuviera un contenido, ¿no? Que el movimiento fuera una metáfora de una idea o de un concepto. Entonces yo, después de trabajar con ellos, que estuve un año trabajando con ellos y tal, pues empecé a aplicar eso a la magia porque me parecía un trabajo muy interesante. Entonces básicamente es eso, sí, no es hacer una comparación como decíamos antes, sino coger un concepto y cambiarlo por un efecto mágico, ¿no? Entonces tienes una idea y decir cómo esta idea la transmito a través de un efecto mágico. Y la idea luego se borra, no tiene por qué estar ni presente. Por poner un ejemplo que se entienda, por ejemplo, en mi número del agua, pues el tema del número es que es imposible atrapar lo que fluye, ¿no? Entonces, pues el agua para mí es, que a su vez es una metáfora del tiempo. El tiempo está hecho de pequeños momentos, igual que un chorro está hecho de pequeñas gotas, ¿no? Entonces todo ese tiempo lo puedes intentar atrapar, pero es imposible, se te va a acabar yendo, ¿no? Igual que el tiempo se pasa y lo que pasa no puedes recuperarlo, pues es lo mismo, pero mediante ese concepto, pues lo haces mediante un elemento, que es el agua, que va con esa idea, y mediante un efecto, que es que las bolas se van deshaciendo en agua, que se te van yendo entre las manos. Entonces es una forma de coger un efecto mágico para expresar una idea, ¿no? El efecto mágico es metáfora de esa idea. Todas tus reacciones físicas a lo que le pasa a las bolas ya es parte de tu vivencia interna, ¿no? O sea, de observar la realidad, que es la que has creado tú. Claro, la interpretación va en relación a cómo yo me relaciono con esa idea, ¿no? Cuando la bola desaparece, tiene también un contenido una carga emocional más amplia, porque es algo que se te está yendo y no va a volver, no es simplemente un mago que tiene el poder de convertir una bola en agua. Entonces eso afecta a la interpretación, claro. Por eso es progresivo, ¿no? No es igual. En todo rato es la misma metáfora en cada una de las desapariciones, es el mismo efecto, pero tu forma de asumirlo no es igual. No es igual claro. La sorpresa de la primera que desaparece o tu confusión que la última, que es aceptar. Aceptación, efectivamente. Sí, tal cual. Igual que al principio, ¿no? Que tienes la ilusión de que estás construyendo algo que va a durar siempre, ¿no? Y luego pues se van yendo. Efectivamente, la primera es algo que te afecta, no esperaba que esto se me fuera a ir de las manos, y la última, como tú bien has dicho, pues es una aceptación total, por eso es la cosa de lanzarla ya al aire, porque aceptas que se va a ir y casi lo celebras casi, ¿no? Entonces eso es una forma que yo tengo de trabajar, que me viene de ahí, pero no es la única de usar la metáfora en magia. Hay otras formas de usar la metáfora. Aquí Fernando también nos puede decir muchas cosas, tú que estudias también mucho el tema de las metáforas. En cuanto a metáforas, es que también puede ser más sutil
con una intención, o la metáfora puede ser un fin en sí mismo, ¿no? Si vemos el trabajo de Terry Pratchett en Modo Disco o de Rowan Atkinson en Blackadder, ahí lo que hacen es recrearse en las metáforas. Oye, eres tan idiota como un no sé qué que se parece a tal, que tuviera ese... donde es un paladear el desarrollo loco o creativo o lingüístico de la metáfora, ¿no? Ahí estás haciendo hincapié en la metáfora. Quieres llamar la atención sobre ella. No es igual que en el caso de Gaby, por ejemplo, con los clandestinos, cuando hace la Emsley dice, es como si las cartas fuesen mantequilla. Ahí se busca, por un lado, una misdirection psicológica, porque tienes que decir, es como tal, con toda traducción de es como algo, convierte el término en metáfora. Así que te lleva la imaginación a visualizarlas como algo blando, algo no de todo opaco, que es permeable, que por un lado hace de misdirection psicológica para que no veas que la carta se repite en la cuenta Emsley. Claro, ya observas la sensación de mantequilla más que las cartas en sí mismo. Claro, te hace una... sí, bueno, misdirection psicológica. Sí, tal cual. Y por otro lado, aparte de misdirection, le da una belleza y le da textura a lo que estás haciendo, ¿no? Está dando texturas. No texturas solamente táctiles, sino que tiene más sensitivas. Capas. Sí, más capas de sensibilidad de lo que estás haciendo. Por eso se puede quitar la parte literal o dejarla. Está figurada y la literal, las cartas son como mantequilla, o solamente tener la figurada. De forma que cuando estás solamente la figurada, estás estimulando más la imaginación del espectador porque le obligas de forma inconsciente a tener que encontrar esa propuesta con qué se relaciona. Uh-huh. Si no está clara, va a ser un poco oscura, ofuscada, y le vas a tener que hacer trabajar de más, o no se va a entender. Pero si hay puentes tendidos para que la persona pueda entenderlo, de repente pues el mundo interior de la forma de ver el espectáculo es más activa. Sí, más rica, más activa, y que incluso la metáfora no tiene por qué entenderse, ¿no? Ahí estás generando unas imágenes que generan unas sensaciones hacia el espectador que le llevan por un viaje, pero que a lo mejor él no sabría decirte específicamente de qué estás hablando, ¿no? Y también es interesante. Claro, de hecho la metáfora ni siquiera, claro, como dices tú, no tiene que ser contada, no tiene que estar en la parte de comunicación con el espectador, sino que puede estar en la parte de creación del número. Uh-huh. Quiero contar esto que siento es como ¿qué? Es como tal cosa, y es lo que hago. La persona al final ve la acción final, uh-huh. Pero si tiene carga metafórica, de alguna forma se siente que tiene más peso. Sí, le van a llegar unas sensaciones, una vivencia que es distinta que si son simplemente unas acciones sin contenido, ¿no? Uh-huh. Sí, yo pongo mucho el ejemplo de tu número, que a la gente le llega mucho. Sí, aparte de que es muy bonito, de que está muy bien hecho, de que es muy bueno, es que tiene una carga metafórica, y quieras que no, eso es lo que te engancha. No solamente eso, pero es una gran parte de lo que te engancha diciendo, joder, aquí hay un mundo que no sé cuál es, pero me gustaría saberlo, ¿no? Yo precisamente fui a ver con este director que te decía una gala de magia y salió un número y después de 3 minutos dice, qué aburrido. Dice, es que si no hay una metáfora después de 3 minutos es muy difícil sostenerse en escena, ¿no? Él desde su mundo, ¿no? Pero que sí que es verdad que eso le aporta cierto interés, ¿no? Al observador. Claro. Curiosamente, muchas de las acciones que hemos comentado en la primera respuesta son también metafóricas, ¿no? Puedes decirle a alguien, te quiero dejar, pero también eso, puede ser alguien escalando y alguien tirando el cinturón, y claro. Es una forma de contarlo. Lo de la cuerda que se rompe es una acción, es metáfora, pero sí, metáfora. Es metáfora, claro. Se juntan ahí y de repente todo tiene más riqueza. Sí. Tenemos aquí en España el precursor del trabajo metafórico en magia. Sí, Luis García, claro. Él habla de que el efecto, ¿no? Como metáfora de una idea mágica, ¿no? La idea metafórica, ¿no? Que contiene el efecto, ¿no? Que es una idea metafórica de una idea mágica. Entonces el efecto el efecto es metáfora de esa idea mágica que transmite. Él es el precursor un poquito también de la expresión a través de la magia, ¿no? Él es el primero que dice, el efecto de magia no tiene por qué ser el fin, sino el medio para contar algo, para transmitir algo. En su caso, esas ideas mágicas y esas ideas metafóricas. Claro. Es un poco Platón, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo de la realidad. Este plato no es más que... Platón. Este vaso no es más que uno de los elementos del concepto plato, que vive en el mundo de las ideas. Sí. Claro, esta idea mágica, este efecto mágico, no es más que la parte que te muestro del concepto mágico. Del concepto, ¿no? de la idea mágica que representa este efecto. Sí. A él le interesaba... Él lo nombra a Platón mucho en sus textos, sí. Pero sí, él es el precursor más de la expresión en la magia, por lo menos en este país. Totalmente. Vaya temita. Sí.
Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Miguel. Yo creo que ha sido muy interesante esta profundización, este paseo por el mundo de las metáforas, y estoy seguro que nuestros oyentes van a procesar todo esto y, oye, pues lo van a pasar por su propio filtro, ¿no? Y van a pensar de qué manera todo esto de las metáforas les puede ayudar. Pero antes de marcharnos, cuéntanos, háblanos un poquito más. Ya lo estuvimos hablando en el episodio sobre Más allá de la magia, sobre el campus mágico, pero cuéntanos un poquito más sobre ello. Bueno, como ya te comenté en el otro episodio, el campus surge un poco de la necesidad de mostrar que mi vivencia mágica, ¿no? De mi crecimiento mágico en Madrid, de los distintos tipos de acercamiento que vi, de Gea, de Miguel, de Mario, de Javi Benítez. Entonces, en un primer momento parte de mostrar distintos acercamientos, no parte de ninguna base estructural, conceptual, sino mira qué cosa más bonita está pasando aquí. Entonces, era una metáfora, ¿no? En una semana te muestro mis 15 años o 20 años de desarrollo mágico en Madrid. Entonces era esa la intención. Luego ya fuimos afinando la parte pedagógica, los temas, donde vimos muy rápido que no hacía falta trucos, que entonces son 40 horas formativas sin trucos porque ya hay otras cosas para ello, ¿no? Sitios mejores o peores, seguramente mejores, para aprender trucos. Aquí abordamos todo el resto algunos de los restos de disciplinas que nos pueden venir bien. No digo que sean necesarias, digo que cada uno ha explorado unas y yo te las cuento. En este caso, claro, cuanto más crezcamos como personas, cuanto más aprendamos, cuanto más investiguemos, tendremos distintos tipos de habilidades que de forma consciente o incluso inconsciente estaremos incorporando en nuestros actos. Así que cuanto más amplio seas, más interesante va a ser lo que crees. Porque va a ser menos lineal, va a ser más complejo, más complejo en el sentido de con distintos componentes, ¿no? No tan lineal. Y como nos gusta masticar cosas con texturas, un guisante sabe a guisante, pero si le pones jamón ya sabe el jamón un poco a guisante y el guisante un poco a jamón. Cuanto más le metas, ya sea consciente, como te digo, o inconsciente, más explícito o implícito, más rico va a ser tu rango expresivo. Sí, claro, ahí da un poquito la clave, ¿no? De que también se trata todas estas herramientas que se trabajan de ampliar el rango expresivo de la magia, ¿no? Que como es un arte muy joven, pues tiene menos rango expresivo quizá que la danza o que el teatro. Entonces el hacer traducción de esas herramientas que nos dan otros artes, digo hacer traducción, no cogerlas literalmente, sino hacer traducción para ver cómo podemos expresarnos mejor y de manera más amplia a través de la magia, pues es algo que se trabaja en muchas sesiones del campus, ¿no? Y dejar que cree pozo, ¿no? No solamente es usar literalmente, sino una traducción, como dices tú, y también dejar que cree en pozo. Va teniendo un sedimento que sin darte cuenta incluso hablamos de arte, no hablamos de algo utilitario, algo funcional. Claro, algo funcional es esto que está aquí, ¿cómo lo uso yo para esto? Aquí no, aquí hablamos del viaje de cada uno, que contamos, al fin y al cabo contamos quiénes somos en escena. Sí. Pues contaremos distintas cosas según lo que seamos. Sí, cómo poder contarlo mejor a través de nuestra herramienta, que es la magia, ¿no? Totalmente, sí. Muchísimas gracias, Fernando Figueras, muchísimas gracias. Miguel Muñoz, ha sido, yo creo que especialmente interesante. Y ahora sí, hasta aquí este episodio de Incautos Bribones, el podcast de Páginas. Muchas gracias también a Marta Abad por su introducción y por supuesto a Miguel y a Fernando por hablarnos de las metáforas, de las acciones y contarnos todo esto. Y antes de terminar, dejadme que os recuerde que podéis enviar un email a incautosbribones@librosdemagia.com con las propuestas de vuestros temas favoritos para el podcast. Y ahora ya sabéis, a seguir investigando más allá de la magia, ya sean las metáforas, ya sea el teatro, acciones, lo que sea, pero siempre y cuando consigamos hacer mejor magia. Y esto se acaba, pero antes, si aún no lo has hecho, suscríbete a Páginas en un clic, nuestra newsletter, entrando en librosdemagia.com. Es gratuita y cada 2 semanas recibirás un montón de contenido mágico de calidad en tu correo. ¡Apúntate! En una semana volvemos con un nuevo episodio de Incautos Bribones.